Bueno, vamos entonces con la vida de Plutarco. Plutarco nace hacia el año 46 después de Cristo en Queronea, una pequeña ciudad de Beocia, en un momento en que Grecia ya no es políticamente independiente, sino que forma parte del Imperio Romano. Tras la conquista romana en el siglo II antes de Cristo, las polis griegas conservan instituciones locales y prestigio cultural, pero carecen de soberanía real. El poder político efectivo reside en Roma, mientras Grecia ocupa el lugar de autoridad intelectual y moral. Este desplazamiento del poder tiene en la obra de Plutarco un matiz muy importante, porque el objetivo ya no va a ser simplemente descriptivo, sino que va a tener toda su obra un tono pedagógico, ético. No se trata de fundar sistemas políticos nuevos, sino de formar hombres virtuosos dentro de un orden imperial dado. Culturalmente, Plutarco vive en una época del renacimiento del helenismo, conocida de hecho como la segunda sofística. Los intelectuales griegos reivindican la tradición clásica, Platón, Aristóteles, los trágicos, los historiadores, como forma de identidad frente al dominio romano. Y en ese contexto, Plutarco actúa como un mediador cultural, escribe en griego, piensa como griego, pero dialoga constantemente con el mundo romano, especialmente a través de una de las grandes obras que tiene, que vamos a hablar después sobre ella en particular, que son las vidas paralelas, donde compara personajes griegos y romanos no para juzgar superioridades políticas, sino virtudes morales. Desde el punto de vista social, el siglo I y comienzos del segundo después de Cristo es una época de estabilidad relativa bajo los emperadores Flavios y los Antoninos. Esta estabilidad favorece una reflexión ética centrada en el autogobierno del alma, el uso correcto del poder, la moderación de las pasiones y la educación del carácter. Plutarco no es un revolucionario ni un crítico radical del imperio. Su preocupación principal es cómo vivir bien en un mundo donde el poder puede corromper fácilmente y donde la ambición política ya no encuentra límites institucionales claros. Filosóficamente, Plutarco se sitúa dentro del platonismo medio, pero su pensamiento es ecléctico, es decir, toma elementos de Platón, Aristóteles y el estoicismo, rechazando los excesos dogmáticos, sobre todo de estos últimos, sobre todo de los estoicos. No le interesa la especulación abstracta, sino la filosofía como una guía de vida. De ahí que en sus moralias, como vamos a ver, estén llenos de ensayos prácticos sobre la ira, la educación, la política, la amistad, la vejez, la virtud y el vicio. La filosofía para Plutarco cumple una función terapéutica y formativa, más cercana al médico del alma que al metafísico. Su experiencia personal va a reforzar este enfoque, de hecho, porque Plutarco fue sacerdote de Apolo en Delfos, lo que lo vincula a una religiosidad tradicional, moderada y moralizante. No concibe la religión como superstición ni como mera ceremonia, sino como sostén ético del orden humano. En un mundo culturalmente híbrido, donde está el griego en lengua y el romano en poder, Plutarco propone la virtud como principio de cohesión capaz de orientar tanto la vida privada como la pública. La virtud no es un heroísmo épico ni perfección abstracta, sino un carácter formado, un dominio de sí, una responsabilidad frente a los otros que se ejerce especialmente en el poder. Por lo tanto, su obra responde en último término a una pregunta propia de su tiempo y también del nuestro. ¿Cómo ser moralmente excelente en un mundo que ya no puede ser políticamente ideal? Ujú. Eso es más o menos lo que podemos decir de las pretensiones de Plutarco. ¿Ah? Tenemos que tener en cuenta entonces que nace en Queronea, esta localidad real de Grecia, situada en Beocia, eh, que es una ciudad por lo demás célebre, sobre todo por dos razones históricas fundamentales, porque en el año 338 a.C. fue escenario de la batalla de Queronea, donde Filipo II de Macedonia derrotó a la alianza de atenienses y tebanos, marcando el fin efectivo de la autonomía política de las grandes polis griegas. Y ahí se erige aún el León de Queronea, que fue un monumento funerario en honor al batallón sagrado de Tebas. Y la segunda razón
es porque ahí, ¿no es cierto?, nace y vive gran parte de su vida Plutarco, a diferencia de otros intelectuales de su época, porque Plutarco no se instaló definitivamente en Roma, sino que mantuvo un fuerte vínculo con su ciudad natal, donde desempeñó cargos locales y llevó una vida cívica activa. Vamos con la infancia y niñez de Plutarco. Como habíamos dicho, entonces Plutarco nace el año 46 después de Cristo en Queronea, en el seno de una familia acomodada y respetada, pero no aristocrática en el sentido romano del término. Su entorno familiar pertenece a la élite local griega, formada por propietarios, magistrados municipales y hombres cultos que conservaban el prestigio social a través de la educación y el servicio cívico, no del poder militar ni imperial. Plutarco crece en un ambiente entonces donde la virtud cívica, la moderación y la reputación moral tienen más valor que la ambición política desmedida. Durante su infancia, Plutarco recibe una educación típicamente griega, centrada en la paideia. La paideia, tenemos que entender que es aquel concepto en la filosofía griega que significa el proceso de formación del niño. Claro, porque la etimología de paideia, es decir, el origen de la palabra, es el siguiente, o sea, proviene del sustantivo griego país o paidos también, que significa niño. De allí deriva el verbo paideuo, que significa educar, formar, instruir o criar. Y el sufijo eia, que significa acción, proceso o estado. Por lo tanto, paideia o paideia incluso significa el proceso de formación del niño. Ahora, claro, con el tiempo el término amplió su significado y dejó de referirse solo a la infancia biológica para expresar la formación integral del ser humano, incluso en la adultez. O sea, aquí viene junto el carácter, la virtud, la razón, la cultura y la ciudadanía también. O sea, es toda una formación integral del ser humano. Por etimología, pareciera ser que se refiere solo a los niños, pero no, no, no. Es la formación integral del ser humano. Abarca todo el proceso por el cual una persona se forma como ser humano pleno y como ciudadano también en lo intelectual, en lo moral, en lo cívico y en lo espiritual. Hay una formación del carácter, la paideia, el ethos, o sea, busca moldear la personalidad y las virtudes, la templanza, la justicia, la valentía y la prudencia. O sea, educar es hacer mejor al ser humano, no hacerlo más competente como podría uno pensar, ¿no es cierto? Que es cosa de estudiar la materia y hacerse con información. No, no, no. Aquí hay una visión más bien integral. Desde temprano, Plutarco entra en contacto con Homero, los trágicos y los grandes autores clásicos, no como simples textos literarios, sino como modelos del carácter. En el mundo griego tardío, educar a un niño significaba formar el alma antes que acumular información, idea que Plutarco va a repetir constantemente en sus obras pedagógicas. El ambiente de Queronea, que era una ciudad pequeña y relativamente tranquila, influye profundamente en su carácter. A diferencia de los grandes centros urbanos, la vida cotidiana estaba marcada por la cercanía entre los ciudadanos. El conocimiento mutuo y la memoria histórica compartida era un elemento esencial. El niño Plutarco aprende a observar las conductas humanas, las virtudes discretas y también los vicios cotidianos. Esta mirada atenta a lo pequeño y concreto explica por qué más tarde dará tanta importancia a los detalles biográficos y a los gestos aparentemente insignificantes, como vamos a ver en la obra de las vidas paralelas. Su familia fomentó una relación temprana con la religión tradicional griega, especialmente con los cultos apolíneos de la región. No se trataba de una religiosidad supersticiosa, sino de una piedad moderada, vinculada al orden, la armonía y la moral. Esta formación temprana será decisiva, de hecho, para su posterior rol como sacerdote en Delfos y para su concepción de la religión como fundamento ético de la vida humana. En la niñez de Plutarco no hay señales de genialidad precoz ni de episodios legendarios. Su pensamiento no nace del mito del prodigio, sino de una educación lenta,
constante y disciplinada. Él mismo va a insistir en que la virtud no surge por naturaleza, no surge por azar, sino por hábito, por ejemplo y corrección. De hecho, en una de sus obras que se llama, es el compendio de, digamos, de consejos, que es la Moralia, en una de las Moralias sale un tema muy interesante, que si se puede la virtud enseñar. ¿Es posible enseñar la virtud? ¿Se tiene que enseñar? ¿O más bien es una cuestión que la naturaleza nos da? Ahí dice Plutarco, bueno, como vamos a ver más adelante, nos dice que no, nos va le adelanto que para Plutarco la virtud no se da de una forma natural, hay que enseñarla. Ujú. Su propia infancia encarna esa convicción. Hay un crecimiento intelectual guiado, sin excesos, orientado a la formación del carácter. Así, la niñez de Plutarco entonces transcurre en un equilibrio muy representativo del mundo griego. Tradición sin poder político, cultura sin imperio, educación sin ostentación. De ahí vamos a tener un equilibrio absolutamente moral en la obra entonces de Plutarco. Hablemos entonces ahora de las obras de Plutarco. La verdad es que la obra de Plutarco es amplia y diversa, habla de un montón de temas, pero está unificada por una misma finalidad, la formación moral del carácter. No escribe para eruditos aislados, sino para educar hombres concretos, tanto en la vida privada como en la pública. Sus escritos se agrupan tradicionalmente en dos grandes conjuntos, que son las vidas paralelas y las moralias. Esos son sus dos escritos, digamos, que vamos a revisar en esta hora y que son absolutamente importantes, ¿no? Aquí podemos ver unos ejemplos de las obras de Plutarco, las vidas paralelas y las moralias. Vidas paralelas es un tremendo libro. ¿Ah? Es un tremendo libro donde nos van a explicar la vida tanto de grandes griegos, de grandes personajes de la antigua Grecia y grandes personajes de la antigua Roma, de la época de Plutarco, ¿no? Por lo tanto, es bastante lo que hay que decir en vidas paralelas. Pero Moralia tampoco se queda atrás. La verdad es que el conjunto de conocimiento y de consejos que nos da en Moralia es bastante, bastante, bastante aglutinante. Se parece mucho, a mí me parece que se parece mucho a la obra de Séneca, a la obra moral de Séneca también. Es una cuestión impresionante. Ujú. Vamos a empezar entonces con las vidas paralelas. Vidas paralelas. Es la obra más célebre de Plutarco y una de las más influyentes de toda la antigüedad. Consiste en lo que habíamos señalado anteriormente, en biografías emparejadas, un personaje destacado griego y otro romano, seguidos de una comparación final. Y el objetivo no es histórico en sentido moderno, sino más bien ético. Y eso lo vamos a ver incluso ya en la primera biografía y en algunas otras, donde Plutarco declara explícitamente que no escribe historias, sino vidas. Vidas. No son historias, sino que vidas. Porque son los pequeños gestos, decisiones y hábitos los que revelan el carácter, de acuerdo a Plutarco. O sea, aquí en Vidas Paralelas no esperemos una biografía absolutamente rigurosa, como puede ser, por ejemplo, de Stefan Zweig, con una precisión, etcétera, con números, con estadísticas. No, para nada. O sea, aquí vamos a ver vidas, como dice Plutarco. No hay una rigurosidad absolutamente histórica. De hecho, hay personajes que ni siquiera son históricos, para que ustedes lo puedan saber. Aquí se utilizan las vidas de estos personajes para enseñar valores morales, éticos, etcétera. Por lo tanto, esto no es una mera descripción, no es una mera biografía como usted lo podría pensar hoy en día. Hoy en día tenemos un montón de biografías que uno al final tiene que sacar las conclusiones de aquella vida que llevaban aquellos hombres o mujeres. Pero aquí no, muchachos, aquí es el mismo Plutarco el que nos va guiando a través de estas vidas. Y fíjense lo importante que dice, o sea, son los pequeños gestos, las decisiones
y los hábitos lo que revela el verdadero carácter y lo que nos interesa de las vidas que vamos a leer. Ese es el punto aquí en Plutarco. Por lo tanto, una anécdota mínima puede valer más que una gran batalla. La vida humana se convierte en un espejo moral, donde el lector aprende observando virtudes y defectos ajenos. Algunas parejas especialmente relevantes para el tema que tenemos que ver sobre la virtud, por ejemplo, son Licurgo, Numa Pompilio, Pericles, Fabio Máximo, Alejandro Magno, Julio César. Ahí los vamos a ver. O sea, estas biografías son la virtud, la virtud, porque vamos a ver que estos personajes van a tener que encarar ciertas circunstancias, sobre todo que son amenazadas por el poder, la grandeza y el éxito político por el cual todos tienen que luchar contra los vicios, o sea, tienen que ser tan virtuosos que los vicios no lo corrompan. Luego tenemos otra obra importante que son las Moralias, ¿no es cierto? Que no forman de una obra unitaria, sino que es una colección de tratados, ensayos, diálogos de carácter ético, pedagógico, político y religioso. Aquí se encuentra el Plutarco más directo, más reflexivo y cercano al lector. Entre los tratados más importantes, uno tiene sobre la virtud y el vicio, donde nos señala bien certeramente que la virtud es un estado activo del alma, no es una mera ausencia de mal, que la virtud se adquiere por hábito, nos habla sobre la ira, sobre la tranquilidad del alma, nos habla sobre, bueno, lo que habíamos dicho anteriormente, esto de que si la virtud se enseña, o más bien eh, puede crecer por naturaleza la virtud en el niño, en el educando, en el hombre, como ustedes quieran ponerlo, sobre la educación de los hijos, que es un tratado yo creo que es uno de los mejores con respecto a la educación, porque defiende que la educación moral es más importante que la riqueza o la posición social y que el ejemplo vale más que la instrucción teórica, porque los hijos de alguna manera imitan aquellos modelos que les parecen bien, por lo tanto el padre tiene que estar muy pendiente de lo que hace, muy pendiente de lo que hace, incluso no estando presente su hijo. Porque su hijo también va a ser el que lo va a observar, lo va a juzgar y va también a copiar las mismas actitudes, el mismo carácter, etcétera. De la virtud hay varios tratados en realidad, muchachos. Hay muchos tratados. La palabra virtud en la obra de las morales está, pero un montón de veces. De hecho, está sobre la virtud moral también, podríamos hablar. Si la virtud puede enseñarse, percibir los progresos de la virtud. Fíjense lo importante que se manifiesta Plutarco con respecto a que cómo nosotros sabemos que somos virtuosos, ¿ya? Porque una cosa es definir lo que es la virtud. Una cosa es decir, ya, mire, esta es la virtud, trate de guiarse por esto, pero ¿cómo sé que soy virtuoso en la práctica? ¿Cómo es que yo sé esto? Aquí lo explica Plutarco, vamos a ver esa obra por lo demás, y vamos a ver que no solamente hay una cuestión teórica aquí, hay una cuestión pedagógica, pero por sobre todo hay una enseñanza moral y un ejemplo a seguir. Y Plutarco nos va a dar todo el tiempo, nos va a dar ejemplos de personas virtuosas. O más bien, no de personas virtuosas, sino que de aquellos rasgos que la hacen virtuosas. Ujú. Porque Plutarco no se encierra en un personaje y nos dice, mire, este es el modelo absoluto ideal de virtud. No, nos va a mostrar sus sombras y sus luces. Y en las luces donde está la virtud. Ajá. Em, y fíjense que Plutarco, también en esta obra de la Moralia, recoge también em, máximas, las máximas de los grandes pensadores, intelectuales, y no solamente pensadores intelectuales, sino que grandes ciudadanos, podríamos decir, de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Por ejemplo, están las máximas de Espartanos. Fíjense que en las máximas de Espartanos, Plutarco recoge todas aquellas frases, son las máximas, todas aquellas frases que de alguna u otra forma enseñan el carácter del pueblo espartano,
la virtud que tenían ellos, porque Plutarco en verdad los admiraba, los admiraba. Ahora, claro, uno lee las máximas de espartanos y uno, digamos, en este tiempo podría un poco atemorizarse, porque eran, como ustedes lo pueden saber, bastante rudos los espartanos, ¿ah? Bastante rudos, pero así pudieron sobrevivir largos años. ¿Mm? Entonces, pero no solamente del mundo de Grecia, sino que también están las máximas de Romanos. Las máximas de Romanos. Acuérdense que Plutarco siempre va a servir como un puente entre la filosofía griega y la romana. Admiraba a los romanos y también recogió algunas máximas de aquellos hombres. Emperadores, intelectuales, por ejemplo, también citaba a Cicerón, citaba a Cayo César, etcétera. También, por otro lado, recoge las máximas de mujeres espartanas en un apartado especial. ¿Ah? Y también nos habla de las máximas de mujeres espartanas que también eran cosas serias las mujeres espartanas. Está la virtud de mujeres, las antiguas costumbres de los espartanos, ¿no? Si Plutarco era absolutamente admirador del pueblo espartano. Nos habla, de hecho, del origen hasta la caída de los espartanos. Nos habla de los grandes hombres como Licurgo, por ejemplo. De hecho, lo va a poner en sus vidas paralelas. Así que realmente yo diría que es uno de los tratados más importantes de Moralia y con el que debiéramos empezar, ¿ah? Debiéramos empezar con la Moralia. ¿Por qué debiéramos empezar con Moralia? Porque aquí está toda la teoría. Está absolutamente toda la teoría. En la Moralia está la teoría y en las vidas paralelas está la práctica, porque vamos a ver cómo se aplican, cómo aplicaron, digamos, los grandes hombres de la antigua Grecia, de la antigua Roma, la virtud que estaba expresada en la Moralia. No es que estos hombres del pasado hayan leído Plutarco, imposible, sino que Plutarco los evalúa y dice, miren, de todo lo que hablábamos en Moralia, vamos a ver si estos hombres cumplen con aquello. ¿Mm? Esa es más bien digamos, en la pretensión de Plutarco con respecto a la Moralia y las vidas paralelas. Por lo tanto, siempre es bueno que primero se lea Moralia y después se lea las vidas paralelas. También vamos a encontrar cuestiones políticas, los consejos políticos de Plutarco. Vamos a ver monarquía, democracia y oligarquía, que también es otra obra de Plutarco. O sea, habla de tantos temas. Incluso hay uno bien controvertido, que es el sobre si el anciano debe intervenir en política. Hay otro de las mismas Moralias, a un gobernante falta instrucción. La necesidad de que el filósofo converse con los gobernantes. ¿Ah? Y por si fuera poco, también habla del amor. Por ejemplo, también en las Moralias hay un erótico. ¿Ya? Habla de lo religioso, sobre la superstición, sobre la tardanza de la justicia también, importante, sobre la fortuna. En fin, muchos temas de los que habla Plutarco. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en el de la virtud, pero la verdad es que esta obra de Moralia es rica en asuntos que a usted obviamente le pueden interesar. ¿Ah? Em, por lo tanto, ahí en Moralia nosotros creemos que ya hemos dicho lo absolutamente pertinente. Vamos ahora con la influencia de Platón, Aristóteles y el estoicismo en Plutarco. El pensamiento de Plutarco no es sistemático ni dogmático. Su filosofía moral nace de una asimilación crítica de las grandes corrientes clásicas, especialmente de Platón, Aristóteles y del estoicismo, al que adopta en parte y rechaza en sus excesos. El resultado entonces es una ética práctica moderada y profundamente humana, orientada a la formación del carácter. Platón es la influencia filosófica dominante, tendríamos que decir, en Plutarco. Este se inscribe dentro del llamado platonismo medio y comparte la idea central de que la ética depende del orden del alma. Para Plutarco, como para Platón, el más no es mera ignorancia intelectual, sino una desarmonía interior. Cuando las pasiones no obedecen a la razón, el alma se fragmenta.
De Platón entonces va a tomar Plutarco la concepción tripartita del alma, la primacía de la razón como una guía moral, la idea de que la virtud es armonía y no represión, y la función pedagógica de la filosofía. Ahora bien, Plutarco no reproduce el idealismo político platónico, no busca la polis perfecta, sino hombres moralmente buenos dentro de regímenes imperfectos. La virtud deja de ser una utopía y se convierte en una tarea cotidiana. ¿Y qué hay de Aristóteles? ¿Hay algo de Aristóteles en Plutarco? Bueno, de Aristóteles, Plutarco hereda una visión realista y psicológica de la virtud. Coincide plenamente en que la virtud no es innata ni puramente teórica, sino que se adquiere por hábitos, por el etos. Nadie se vuelve justo leyendo tratados, sino actuando justamente. ¿Cuáles son los aportes aristotélicos centrales en Plutarco? Bueno, la virtud como disposición estable del carácter, la importancia de la educación temprana. De hecho, vamos a ver que en la educación de los hijos, Plutarco comienza no desde los hijos, ¿ah? Porque en cualquier tratado de educación uno diría, bueno, si nosotros vamos a estudiar a los hijos o la educación en los niños, tenemos que partir de los mismos niños. Y no, la verdad es que Plutarco parte desde la elección de una buena esposa. Eso nos dice Plutarco que debemos hacer en primer lugar. En primer lugar, debemos preparar el terreno para esa criatura que queremos que esté con nosotros, ¿no? O sea, el hombre o la mujer tendrían que buscar la pareja ideal para esos futuros hijos. Ujú. La observación entonces concreta de las acciones humanas también es algo importante que observa de Aristóteles, y el interés por los casos particulares, no solo por principios abstractos. Y ahí, como habíamos dicho, las vidas paralelas reflejan esta herencia. Porque Plutarco analiza conductas, decisiones, errores, pequeñas acciones, porque ahí se va revelando el carácter. Como Aristóteles, cree que la ética se aprende mirando vidas reales. Esa es la forma de aprender la ética. ¿Qué tenemos con el estoicismo? Bueno, el estoicismo es una presencia constante pero ambigua en la obra de Plutarco. Admira su énfasis en el dominio de sí, la fortaleza ante la adversidad y la coherencia moral. Sin embargo, rechaza su ideal extremo de apatheia, es decir, eliminación total de las pasiones. Para Plutarco, las pasiones no deben ser extirpadas, sino educadas. El ideal estoico corre el riesgo de deshumanizar. La virtud no consiste en una insensibilidad, sino en medida. Por eso critica a los estoicos cuando reducen la moral a una rigidez o a un desprecio de los afectos. Prefiere una ética donde la emoción esté subordinada a la razón, no aniquilada. Y en ese punto Plutarco se muestra más cercano al equilibrio platónico aristotélico que al ascetismo estoico. Pero yo creo que en bueno, uno que ha leído ya las obras de Plutarco, yo creo que en algunos casos Plutarco exagera un poco con los estoicos, pero me parece que de todas formas sus argumentos hay que considerarlos, por cierto que sí hay que considerarlos. Ujú. Entonces, en síntesis, Plutarco combina de Platón la centralidad del alma y la armonía racional, de Aristóteles el hábito, la experiencia y el carácter, del estoicismo el autocontrol y la fortaleza moral. Pero siempre, tengámoslo en cuenta, rechaza los extremos, ni idealismo político irreal, ni tecnicismo ético frío, ni ascetismo inhumano. Su propuesta es una ética de la moderación pensada para ciudadanos reales, con pasiones reales, en contextos históricos concretos. De ahí que entonces uno se pregunte, oiga, entonces Plutarco poco menos que formó una especie de escuela o algo así. No, señores, no formó ninguna escuela Plutarco. Actúa como un maestro moral. Toma lo mejor de cada tradición para responder una pregunta decisiva de su tiempo y del nuestro: cómo vivir virtuosamente sin dejar de ser humano. Ujú. Eso es en cuanto a las influencias de Plutarco.